Revista Z, 25 años, periodismo serio. Bueno, yo me siento muy halagado de estas dos profesionales porque son mis amigas, son mis compañeras de muchos años. Y yo siempre aprecio lo siguiente en Cartagena, una ciudad que es sede de muchos eventos, muchos congresos, y aquí llega mucho profesional, mucho experto, mucho gurú. Y a veces nos olvidamos que aquí en Cartagena, de aquí surgen personas con enorme talento, con una agudeza increíble para la labor a la cual se dedican y en la cual se especializan. Y ese es el caso de Rosana y de Karina, dos cartageneras surgidas aquí, que trabajaron aquí y que encontraron en el reñido mundo de Bogotá, que es un mundo complejo, que es una ciudad bastante difícil, está el país allí, pero encontraron un espacio y lo han sabido defender y lo han sabido ampliar con visión, con criterio, con calidad, porque tienen talento. Y por eso están aquí, porque en Revista Z les profesamos enorme admiración. Quiero comenzar el diálogo con Rosana. ¿Por qué Rosana? Con ella, pues nos vimos mucho cuando ella era jefe de prensa, nos veíamos con frecuencia cuando era jefe de prensa de la personería. Luego de la personería, de pronto se perdió y apareció en Bogotá. Y desde entonces es a distancia, a veces viene, a veces vamos, a veces nos encontramos por allí. Pero ha habido un cambio en el mundo, en la sociedad, en el periodismo, y también un cambio en Rosana en su manera de construir mensajes. Porque un asunto era el mensaje de hace ciertos años en la personería distrital, y otro asunto es el mensaje que acabas de dejar en la Procuraduría General de la Nación, que es el Ministerio Público para todo el país y que también tiene unos mensajes muy poderosos que transmitir. Entonces, ese cambio de un principio y ahora de un reciente pasado, ¿cómo lo has asumido profesionalmente? Bueno, muy buenas noches a todos. Para mí también es un placer inmenso poder estar aquí esta noche, John. Mi admiración absoluta, porque eres ejemplo de absoluta determinación. En estos 25 años, contra viento y marea, se ha mantenido serio, ¿sí? Y eso es de admirar, sobre todo porque, bueno, no es fácil en una ciudad como Cartagena, no es fácil hacer periodismo independiente con medios propios, ¿no? y compitiéndole pues a los grandes medios locales y nacionales. No, ni comparar lo de esa época cuando existía era el fax y se mandaban los comunicados de prensa por fax, eran fax. Y apenas todavía existía creo que la máquina de escribir en esa época, no, ya existía el computador, pero era por fax. Y era era como una especie de sufrimiento permanente, pues para que se publicara la información. Eran comunicados, recuerdo muy bien, con mi gran amigo Pedrito Pereira en esa época, cuando me invitó a que fuera su jefe de prensa. Y mira la vida cómo da las vueltas, y terminé siendo jefe de prensa de la personería, la de la Procuraduría General. Las personerías hacen parte del Ministerio Público. Todo es aprendizaje, ni punto de comparación, lo que se hacía todo con las uñas en esa época. Todo era muy difícil, se hacía reportería, los medios iban a las entidades. Hoy los medios no van a las entidades, a ninguna. Hoy tú tienes que mandarles todo y todo masticadito, organizadito, más o menos para que salga así la información. Porque antes sí se hacía reportería, y iban a las entidades y buscaban la noticia y te tenían enloquecida todo el tiempo por buscar información. Hoy no, o sea, todo ha cambiado, las dinámicas han cambiado, la forma en que se hace periodismo hoy y la forma en que las entidades comunican es muy distinta. Hoy tenemos herramientas, están las redes sociales, está la comunicación permanente, el canal hoy es directo con la ciudadanía, con las comunidades, con las audiencias, pero importante todavía. Y creo que a veces, sobre todo los servidores públicos, no entienden que quien legitima la información no es el ciudadano, quien legitima la información es el medio de comunicación. Porque hoy en el medio de comunicación tradicional. Tradicional. Claro, ¿por qué? Claro.
Claro, ¿por qué? Porque hoy estamos viendo mucho deepfake, mucha noticia falsa, mucha inteligencia artificial amañada, mucho influencer pago, mucha bodega. Entonces, quien legitima la información es el medio de comunicación. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis porque se lo decía a John esta tarde. John ha hecho un trabajo interesantísimo en los buscadores y sobre todo en el de Google. Cuando a mí yo me publica una noticia, que yo la voy a buscar y pongo el titular del comunicado de la información, Z aparece en el buscador de Google. ¿Por qué? Porque le ha hecho un ejercicio de SEO importante para que Z hoy, no, él dice que no le interesa el tema digital y tener muchos clics y seguidores, pero sí tiene clara la película y sí tiene claro que Z tiene que estar ingestado en los buscadores y especialmente en Google. Eso es muy importante. Sí. Que uno entre a Google y aparezca la noticia. Puede ser bueno o puede ser malo. Claro. Porque si yo nace una noticia negativa contra alguien o contra una entidad o una empresa, borrar eso es imposible. Bueno, Karina también la conocimos aquí en la gobernación de Bolívar y también de un día para otro se nos desapareció del mapa y de pronto la veo allá en la vicepresidencia de la República con Gustavo Bell, bueno, amén de un trasegar por medios de comunicación, de El Tiempo, etcétera. Y hoy ella ha hecho un recorrido por muchas entidades privadas y entidades públicas y son entidades con unos intereses altísimos, donde la información es muy sensible, es decir, hay que saber construir el mensaje y saberlo dirigir, saberlo llevar, porque son intereses muy altos los que tienen las organizaciones que tú asesoras, que tú representas. Entonces, ¿cómo es ese proceso de construcción que hay que tener en cuenta para que esos intereses, que muchos de esos muy bien perseguidos, pues realmente estén a salvo con un buen mensaje, un buen mensaje encapsulado que diga realmente lo que quiere transmitir la entidad? A ver, asesorar una empresa privada es muy diferente a asesorar a un funcionario público. Las dinámicas son completamente distintas. Aquí lo más importante es construir la narrativa, tanto de la empresa privada o del funcionario público. Hay que crear una historia del personaje, una historia de la empresa, una historia de lo que se está haciendo y poder llegar a los medios de comunicación y poder crear la reputación de esa empresa en los medios de comunicación. Y obviamente hoy estamos conjugando o trabajando al mismo tiempo con las redes sociales, con lo digital. Uno va de la mano del otro. El funcionario público o la empresa no puede no estar en el ecosistema digital hoy en día. No puede no estar. Y los mensajes son diferentes, la creación de mensajes o la creación de la información son distintas. Hoy las compañías o los funcionarios públicos tienen sus propias redes, pero yo estoy muy de acuerdo con Roxana, eso está bien, que cuenten lo que quieran contar en sus redes, pero los medios tradicionales son muy importantes y lograr un trino del editor o del director del sistema informativo de Blue Radio es muy impactante. No que esté publicada la noticia en las redes de la empresa, pues si acaso los siguen los mismos empleados, ni siquiera los mismos empleados les dan un like ni un retweet. ¿Quién va a seguir la cuenta de la Procuraduría? Pregunto. O la cuenta de... No, las cuentas oficiales. Bueno, las cuentas oficiales las sí. siguen. O sea, una entidad como la Registraduría Pero tú Nacional. sigues la cuenta oficial del Banco de Bogotá. No, es muy distinto el manejo reputacional y de la empresa Chevron. No, Sí, solamente los no. empresarios. Y ellos construyen y creen que con salir en ese Instagram la entrevista del presidente es suficiente y la reputación no se construye ahí. Rosana, ahora que hablamos de reputación, a veces llegan momentos donde entra en crisis la reputación, bien sea de una entidad pública o una entidad privada, son esas crisis. Y yo quiero traer a colación un dato, una situación actual.
un ex canciller de la República, un ex ministro, escribe una carta donde hace unas afirmaciones respecto del presidente de la República. Desde el ámbito comunicacional, ¿cómo ven ustedes tanto la acción del ministro como la acción del presidente al contestar mediáticamente esos mensajes? Bueno, aquí volvemos, hay mucha especulación y ahí puede haber muchos comentarios alrededor y cuál fue la estrategia del ex canciller Álvaro Leiva al subir esa carta y hacerla pública, ¿no? Él se la dirigió al presidente y la hizo pública. Se la jugó. Se la jugó. ¿Qué había detrás? Además sabía que esto iba a crear un sismo tremendo del que todavía no estamos hablando exactamente y todo lo que falta. Yo no puedo hablar de cuáles fueron los intereses de Álvaro Leiva para subir esa carta y afirmar lo que dijo. Pero siempre hay un porqué. Sí, hay un porqué y hay un para qué. O sea, ¿para qué lo hizo? ¿Qué está persiguiendo? Hay comentarios ya, que no lo voy a decir aquí porque sería irresponsable, porque no tengo la certeza. Pero hay comentarios de ¿para qué lo hizo? ¿Para qué? Ahora bien, una crisis en el gobierno, una crisis en la presidencia, obviamente generó una crisis que se dio desde las 6 de la mañana, desde el día de ayer sí. Y que todavía está en crisis. ¿Qué hizo el presidente? Creo que lo que tenía que hacer, él salió a responder, no directamente, le puso el título de El Escritor, ¿sí? Y él le responde al escritor. Además de responderle al escritor, también tiene unos alfiles, ¿sí?, que legitimaron el mensaje que él quiso dar. O sea, estratégicamente hizo lo que tenía que hacer. Y ¿sí? puso a la hija. Y puso a la hija. Andrea a hablar. Y una cosa que tiene Petro, que lo hace muy bien, y es que no se demora, lo hace rápido. Lo hizo muy rápido y eso es importante. Porque las crisis, y hoy más, cuando en las redes sociales una crisis te puede estallar con fracciones de segundos. O sea, te suben el comentario, te suben el contenido y hay toda una estrategia alrededor de ese contenido para que se viralice. Entonces, hay que pararlo. Obviamente, hoy en día, ¿qué es lo que se persigue en el manejo reputacional? Es predecir la crisis. Eso es lo más retador hoy, predecir en escenarios y con herramientas de inteligencia artificial. Ya tú puedes analizar los escenarios, puedes ya no con la intuición como lo hacíamos hace 10 años, o hace 5 o hace 2, que era con la intuición. Y Karina no me deja mentir. O sea, yo creo, miércoles, yo creo que por aquí nos puede estallar una crisis. Yo creo que por aquí si nosotros decimos, hoy no, hoy con herramientas de inteligencia artificial, escuchando las redes, con data, con información, uno puede por lo menos diseñar escenarios que permitan al líder, al personaje, a la empresa, tomar decisiones oportunas. Y eso hoy es una herramienta interesante que da inteligencia artificial y que ya estamos trabajando, en el caso de Karina y yo lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir para el cliente, para el funcionario, para el personaje, hay que darle todos los elementos que le permitan a él cuidarse reputacionalmente. Entonces, volviendo al tema del presidente, él hizo lo que le tocaba, pues, en el manejo de una crisis hay que reaccionar. El silencio nunca es buen consejero. Hay personajes que en medio de una crisis, cuando les estalla, se esconden. Y no porque se asustan. Se asustan. Y tienen a veces asesores que lo que hacen es, no. Vayas a hablar, no, porque es que si tú hablas y si te dicen, no. Al contrario, hay que argumentar. Hoy, sobre todo en lo público, tú te debes a la gente que votó por ti, a la gente que está esperando respuesta, a la gente que está esperando resultados, pero además a esa audiencia, a esa masa etérea por allá que son las redes sociales, que permanentemente están demandando resultados y demandando acciones, pero hay que hacerlo sin emoción, pero sí hay que reaccionar. Bueno, quédate con Rosana, con el micrófono, porque yo quiero que tú le des pie a Karina en lo siguiente.
es un ejemplo de ese momento de crisis que hayas tenido que afrontar tú profesionalmente y cómo lo resolviste. En el caso de Rosana, no sé si en la Procuraduría o antes en la Contraloría, no sé, y tú no sé, en la Registraduría o tantas otras. Bueno, es que yo llevaba 10 años en crisis. O sea, uno en la Contraloría General o en la Procuraduría, la crisis no paran. O sea, todos los días hay momentos difíciles, de situaciones, de escándalos que hay que reaccionar, o al personaje lo atacan, o a la entidad la atacan, o la entidad tiene que reaccionar rápidamente frente a Bueno, hechos. yo te ayudo con uno muy de aquí. No, William yo- Dow. La yo te iba a malandrina poner- mayor no. de Colombia es Margarita Eso- Cabello, tu jefa. Eso para la ¿Cómo no, se hace con un señor así tan Pero eso no locuaz? es crisis, yo. No es Eso crisis. No hay que tenerlo en cuenta. No. No Eso lo es traigo a crisis. colación. No. Sobre todo porque tú. No, mira, no, estoy de acuerdo. mira- Con William Dow no da ni para crisis. Simplemente no hay que estudiarlo. Es simplemente Eso- una anécdota. Esos no son crisis. Esos no son crisis. Sobre todo porque tú no te vas a poner en un organismo de control de la estatura de la Procuraduría General. A discutir con un sujeto vigilado. Y ponerse de tú a tú. Porque hay una cosa clave. Tú eliges a tu contrincante. Tú legitimas a tu contrincante. Entonces, claro. Pero sí hubo una crisis dura que de hecho la vivimos en Cartagena en el 2020, estamos a 2025, la fiscal tiene un año, sí, la fiscal tuvo un año en enero. En el 2024, cuando estaban eligiendo, estaba la terna para fiscal, que la Corte Suprema no definía la famosa toma, la toma que gracias a Dios no fue toma del Palacio de Justicia, las protestas porque la Corte no definía y no elegía fiscal. Estábamos aquí en Cartagena, la procuradora iba para una cumbre de gobernadores y la llama el presidente de la Corte muy nervioso, muy asustado, pues que estaban presionando la protesta, estaba llegando, estaban presionando, estaban buscando entrar a Palacio a la fuerza. Y obviamente la Procuraduría, dentro del ejercicio, su ejercicio misional, tenía que actuar. Entonces, era 1:00 p.m, estábamos almorzando, y en ese momento era dar parte de tranquilidad, empezar a llamar a los medios, a decirle a los medios, exigimos, respeto por la institucionalidad, ya la Procuraduría va para allá, va a garantizar el derecho tanto de los que están protestando como el derecho de los magistrados que están en el interior del Palacio. Fue una situación demasiado tensa. Fueron unos segundos, fueron 15 minutos en que realmente yo tuve un aprendizaje de verdad maravilloso, porque es como en ese momento un líder, en este caso que era la procuradora, estaba enfrentando ella representante de la sociedad, pero además tenía que mostrar entereza, tranquilidad y además de eso firmeza para defender los derechos de todos los que estaban ahí involucrados. Sí, durísimo. Entonces ese momento fue un momento, yo llamaba a los periodistas, les decía, mire, está pasando esto, ya vamos a mandar al delegado de Derechos Humanos, ya está el delegado de Derechos Humanos en campo, ya vamos con el video, ya lo enviamos, damos tranquilidad, o sea, un poco en defensa de la institucionalidad en ese momento. Un mensaje institucional fuerte. Eso fue un aprendizaje, yo creo, de lo más duro que me ha tocado vivir, sobre todo porque ¿qué aprendí como asesora? Y que creo que es importantísimo, guardar la calma. Y las decisiones que toma un gobernante, un líder, un funcionario, tienen que ser siempre con la absoluta racionalidad y tranquilidad. Y uno que está al lado de ellos Tiene que ser una igual. persona muy fría. Muy fría. Muy fría. Porque uno al personaje no lo puede llenar ni de inseguridad, ni de jalarlo, ni de alarma y decirles que ya. No, al contrario. Y a veces los asesores se dejan llevar mucho por el personaje. Porque hay personajes
que, Muy complejo. claro, que son muy emocionales y son reactivos y quieren salir ya y decir cualquier cosa y después se arrepienten. Entonces en ese momento toca actuar con mucha tranquilidad, ser muy serenos, pensar cada palabra, todo lo que se dice, porque todo tiene un efecto hacia afuera de manera inmediata. Y hoy con las redes sociales más. Yo les quiero decir a todos que de las peores crisis es cuando hay un muerto o muertos, cuando hay un preso. Y la tercera, ahora se las cuento, es que cuando se explota un tubo de gas, Arroyo Piedra en Atlántico, y muere mucha gente, ya esto es una crisis de otro nivel. Eso es, claro, es una tragedia, pero para la compañía es una crisis muy compleja porque hay muertos, muy duro. Cuando hay un preso, porque también se involucran unos sentimientos y unas complejidades. En algún momento me llamó una familia, el señor estaba preso porque la exmujer lo acusó de violencia sexual a la hija. Y también son momentos muy difíciles porque uno dice, estoy en el lugar correcto, estoy en el bando correcto o no, son decisiones muy complejas. Y la tercera, que todos la conocen, se nos acabaron los tarjetones en plenas elecciones electorales. La registraduría. La sin registraduría. tarjetones. Sí. Fue un momento muy difícil, Sí, porque muy uno duro. uno piensa enseguida que hay un fraude. Un pensamiento, Claro, no, pero yo sí quiero... algo hay, algo no, raro hay. Pero como siempre han juzgado que las elecciones cuestan mucha plata, los mismos partidos políticos le habían pedido al registrador que imprimieran menos tarjetones y que ellos iban a decir a cuáles mesas electorales iban a poner más tarjetones. Eso fue una decisión colectiva, pero nunca pensamos que se iba a desbordar. ¿Y cómo lo resolvíamos? Sacando fotocopias. Pero fue un momento muy impresionante porque estábamos en Corferias y la esposa del registrador estaba con nosotros y 2 de sus hijos. Y apenas estalló la crisis, lo primero que le pedí al registrador es que se salga su familia de acá, mándela para la casa, porque él no podía concentrarse, la hija lloraba, porque las redes sociales comenzaron a sacar todos los memes y la niña comenzó a colapsar y él no sabía si resolver la crisis o calmar a la hija. Resolver la crisis familiar. Claro, y lo primero fue que le hice a sus escoltas que ya se lleven a su familia de acá, porque no podemos trabajar con la familia al lado. La familia a veces es importante, pero a veces entorpece el trabajo. Durísimo. Es duro. No, yo recuerdo crisis, hay crisis prolongadas. Y eran otros tiempos, pero a mí me tocó una crisis con otros elementos. Fue la crisis de Nicolás Curí. Yo era jefe de prensa de Nicolás. Y Nicolás en su segundo mandato tuvo problemas. Aquí Carlos Ardila lo conoce perfectamente. A él le hicieron una especie de juicio público acá en el centro de convenciones. Vino el contralor y había demasiados mensajes. Y había que contrarrestar. Y yo no sé, yo creo que algo bueno se hizo porque nos alcanzó para un tercer mandato. O sea, Nicolás Curí tuvo que renunciar, estuvo preso, procuraduría, contralor, tuvo todas las sillas encima, culebras por todas partes. Y salió de todas las culebras y fue alcalde por tercera vez. Yo digo que algo quedó. Algo se hizo en esa crisis que funcionó porque algo quedó. Pero bueno, para terminar, vamos a un tema ya un poquito más de moda. Y es la inteligencia artificial. Tú lo mencionaste y ya con la inteligencia artificial se puede hacer mucho daño, pero también es mucho lo que se puede hacer. Yo siempre pongo el ejemplo del cuchillo. Un cuchillo se hizo pues para cortar la carne, no sé qué, pero si alguien lo coge para asaltar o para asesinar, pues ya es un mal uso del cuchillo. Entonces, igual sucede con la inteligencia artificial. Debe ser algo muy bueno, muy positivo y se usa para cosas malas, para memes, montajes, etcétera. Tú lo decías, Rosana, que ustedes están trabajando escenarios posibles que se puedan dar para estar preparado para cosas en las entidades o en las... Sí, son escenarios predictivos. Pues les voy a hablar un poco como en general de lo que se hace
todo depende y se hacen modelos de analítica a la medida de los personajes o a la medida de la empresa, de la compañía. Se alimenta la herramienta y con base en toda esa información con la que se va alimentando la herramienta, pues la herramienta va aprendiendo, ¿sí? Y el aprendizaje es continuo, ¿sí? La inteligencia aprende diario, aprende permanentemente, tú la alimentas y ella va aprendiendo. Y tú la vas formando, ¿sí? La vas educando, la vas ¿Tú le tienes formando. nombre? Yo le tengo nombre dependiendo del cliente. Ah, ok, lo tienes en carpeta. Claro, tengo carpetas. Entonces, que este cliente es tal, entonces así se llama la herramienta. Y con base en esa información, la herramienta predice y te va dando escenarios, te va armando cuadros, te va armando un dashboard, un tablero de control y te va generando alertas y te va diciendo, ojo por aquí, se está gestando esto, o hay que escuchar. Yo te lo decía esta tarde también, que infortunadamente hay personajes, hay entidades, incluso hay quienes orientan las oficinas de prensa, las oficinas de comunicaciones de las entidades, no escuchan a sus audiencias. Y cuando les estalla la crisis, no hay nada que hacer. ¿Sí? Es muy difícil ya, entonces les cuesta el doble. Cuando a Karina la buscan para hacer una asesoría, perfecto, una asesoría, ya van. Cuando a ti te buscan para contener una crisis, eso vale mucha plata. ¿Sí? Entonces, la contención es demasiado dura, muy fuerte. Casi que toca hacer Bombero. muchísimos esfuerzos. Como digo yo, es que yo no soy un bombero. Claro, para Esto hay que pagar, trabajarlo claro, hay que trabajarlo. con tiempo, pero a veces lo llaman a uno y digo, listo, Pa' me pagar pongo el el vestido incendio. bombero Claro. para pagar el incendio. Y uno lo hace, y uno se pone las botas y uno va para adelante y kamikaze y de todo, pero es fuerte. Hoy, la inteligencia artificial te permite prevenir, ¿sí? Entonces es una tarea muy bonita, muy linda. Tú diseñas escenarios, esto puede pasar, este personaje, por ejemplo, estoy trabajando un tema muy chévere hoy en día que es la forma en que con la toma de decisiones o las votaciones en el Congreso de la República, tú puedes predecir ese personaje o ese senador cómo va a votar tal iniciativa por el histórico que tiene. Reforma pensional, reforma Reforma laboral. pensional, reforma laboral. Entonces tú predices los escenarios y tú le dices al cliente, mira, esta comisión históricamente ha votado así. Estos temas lo han votado así y estos son los escenarios que se pueden dar frente a Ay, mira. una decisión. Ese es el positivo de la inteligencia Eso artificial. es lo positivo, obvio. Lo más importante es que hay que estudiarlo, aprenderlo, conocerlo, entenderlo, porque lo que se viene es duro con la IA. Claro. Y obviamente también está el lado oscuro de la inteligencia artificial, que como lo decía John, es para hacer tareas poco santas y que obviamente van en detrimento de la reputación de la gente. Perdón, le pasó a Bruce McMaster en estos días, hace más o menos un mes. Salió un video de Bruce McMaster apoyando un proyecto, una propuesta de Petro. Era impresionante. Si Bruce McMaster no sale a decir que eso es mentira, nadie se da cuenta. Bueno, Revista Z, hemos dicho que es el único medio del mundo que tiene una orquesta. Y es el mundo de la música. Y en la música hay una canción muy famosa de Héctor Lavoe que dice, todo tiene su final. Este conversatorio también tiene su final. Yo creo un mensaje de Karina para despedirnos y un mensaje de Rosana para despedirnos. No, la verdad es que aquí nos pudiéramos quedar y como también hay muchos comunicadores, yo creo que todos nos identificamos y nos gusta mucho el tema, nos podemos quedar una hora más echando el cuento. Gracias por la invitación. Estoy contigo desde que arrancaste esto, entonces estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes compartiendo estos 25 años y que sean 25 años más. Para los 50 me invitas. Eso iba a decir. Conferencia, no sé de qué tema. Ya la inteligencia artificial será cosa del pasado. Eso será Entonces, otro tema. Será arcaico. geriátrico, jefe de prensa geriátrica. Muchas gracias a todos. Revista